Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado a discutir los puntos más resaltantes y también extraer importantes lecciones de lo último acontecido en la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad tenemos una pregunta la cual vamos a desarrollar y es la siguiente: ¿es posible alabar a Dios en medio del ajetreo constante y las tribulaciones de la vida? De esto y más vamos a hablar, pero antes vamos a pedir la bendición del Señor para iniciar con este estudio. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado hasta acá. Gracias, Señor, por una semana en la que hemos podido hacer diferentes actividades y hemos visto la presencia de tu Santo Espíritu guiándonos y acompañándonos, y también, Señor, la de tus ángeles, quienes nos han permitido librar diferentes escenarios durante la semana. Queremos pedir, Señor, que ahora, en el momento que vamos a desarrollar este espacio, pueda ser inspirado, Señor, por ti, y podamos extraer ricas bendiciones, Señor, en estos momentos. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Esta semana tenemos una importante lección, de hecho, creo que va a ser de mis favoritas. La lección se titula Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en Mateo 6:33, uno de los versos populares. Dice lo siguiente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Como lo mencionaba, es de las lecciones en lo que va de trimestre que más me han gustado, porque tiene diferentes ejemplos y diferentes situaciones que las podemos aplicar para nuestra vida, y vamos a tratar de abarcar al menos unas dos o tres ejemplificaciones para que nosotros podamos ilustrar de qué manera podemos alabar a Dios en esos momentos de tribulaciones y de ajetreo. La pregunta inicial de esta semana. Esta semana, por cierto, estuvimos repasando algunos eventos en los que Israel, ya estando adentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse en el Señor, pese a estar bajo un asedio inminente. Esto lo que nos invita es a una profunda reflexión acerca del descuido hacia nuestro encuentro íntimo con Dios y lo que concierne a nuestros cultos, producto de una vida sobrecargada, ajetreada, o quizás una vida motivada por la obtención de logros y distinciones. Sin embargo, en el fondo, todos sabemos que los momentos están dedicados a Dios y a nuestros seres queridos. Esto debe ser la base de nuestra vida, esto debe ser uno de los pilares fundamentales. En la semana podemos extraer tres interesantes puntos, tres interesantes eventos en los que Josué decidió alabar a Dios en vez de ir al frente y prepararse hacia la batalla. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia. Ya ellos estaban en la tierra prometida, pero habían todavía algunas localidades, algunas ciudades que no habían podido conquistar. Entonces era lógico pensar que todo el campamento estuviera concentrado, estuviera enfocado en los preparativos bélicos. Pero en lugar, y aquí es una de las interesantes enseñanzas, en lugar de que el pueblo de Dios esté concentrado en afilar espadas, en afilar la artillería, ellos deciden hacer un ritual para alabar a Dios. Y no solamente es algo interesante de hablar de que en medio del ajetreo constante de la vida yo decido alabar a Dios, sino que ese rito, esa ceremonia dejaba vulnerable a todos los soldados por al menos 3 días. Hablamos de la circuncisión. Y eso nosotros lo vemos reflejado esta semana. En los primeros días de esta semana se estuvo hablando de eso, lo que representaba la circuncisión, por qué Josué decidió hacerlo. Y es que cuando sale el pueblo de Egipto, liderado por Moisés, todas esas personas ya quedaron en el pasado. Algunos por edad ya fallecieron, otros fueron a la guerra y murieron, y esas personas fueron teniendo
hijos, los hijos fueron creciendo, las personas pasaron a ser adolescentes, adultos, y al final ya eran hombres hechos y derechos y les faltaba la circuncisión, algo sumamente importante para la época del pueblo de Israel. Entonces Josué dice, antes de ir a la batalla, vamos a santificarnos, vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a realizar el acto de la circuncisión, sin importar entonces cuáles eran las consecuencias. Las consecuencias, bueno, podían haber sido catastróficas porque pudieron haberlos emboscado, pudieron haberse aprovechado de lo ya mencionado, ellos estaban convalecientes, al menos durante 3 días no podían hacer mayor movimiento. Bueno, Josué decidió alabar el nombre de Dios en estas primeras instancias. Y esto me recuerda a una predicación de un pastor que decía que por qué nosotros nos ponemos nuestro armadura, por qué nosotros vamos para la guerra cuando vamos a dormir en vez de cuando nos despertamos. ¿Y por qué el pastor hacía mención a esto? Porque conocía personas que se leían los salmos, que se repasaba la lección de la escuela sabática, que oraban por cantidad de tiempo, pero en la noche cuando uno va a dormir. Y él decía, la armadura del Señor nos las tenemos que poner es en la mañana. Tenemos que orar, tenemos que estudiar nuestra lección, tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que encomendarnos al Señor a que a través de su Espíritu nos guíe cuando inicia el día, en esos primeros rayos de luz. Allí es cuando tenemos que pedir al Señor que nuestro primer pensamiento de la mañana sea precisamente esa conexión con Dios. Y esto me lleva entonces a pensar que el pueblo de Israel pudo haber estado angustiado, pudo haber estado un poco contrariado, pudo haber reclamado a Josué, Josué, vamos al frente, vamos a estar vulnerables. Y Josué dijo, calma, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él quien guíe, quien sea Él quien nos dé la bendición. Y si de repente en esto que nosotros vamos a hacer nos atacan, bueno, ha sido su santa y soberana decisión. Y el pueblo lo entendió de esa manera. Entonces, en esa época, ¿por qué si decidieron alabar a Dios en medio del ajetreo y las tribulaciones y el constante asedio de pueblos rivales, por qué nosotros no queremos o se nos hace difícil? Decimos, no, que no me da tiempo. Bueno, vamos a pararnos más temprano. No, que se me olvida. Vamos a ponerlo en el recordatorio en el teléfono, una alarma. Los hábitos se van creando. Yo no les puedo decir, bueno, háganlo de hoy para mañana. No, vayan creando el hábito. Enamórense de esa rutina, enamórense, pongan recordatorios, pongan algunas cosas que les permita conectarse con Dios, lo que hablábamos hace algunas semanas de los mensajes, del mensaje que tenía detrás de la puerta cuando era pequeño. Todo ese tipo de cosas ayudan y a la postre a nosotros nos pueden desarrollar, nos pueden permitir crear vínculos estrechos, bien estrechos con el Señor y vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Ese fue el primer acontecimiento marcado en la semana y que por cierto acá lo estamos desarrollando, cómo lo podemos llevar a nuestra vida. El segundo evento tiene que ver con la celebración de la Pascua. Esta celebración estaba enmarcada, señalada en el inicio de una nueva era en la historia de Israel, de estos guerreros, esta nueva generación, y Josué entonces decidió a realizar la Pascua. Y después también hacemos mención a que se decidió elevar, se decidió erigir un altar. Los israelitas entonces con esto daban el testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue un cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. Con esto, los israelitas querían darle gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta donde se llega. Y eso me lleva a mí a pensar en que muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos bendiga, para obtener alguna bendición. Es como, por ejemplo, cuando nosotros damos una donación y de una u otra manera queremos que todo el mundo sepa que estamos donando. Ahora eso está muy famoso allí en las redes sociales, que las personas hacen donaciones y se graban y cuentan el testimonio y se lloran. Eso está muy bien. Pero más allá de eso,
el pueblo de Israel no solamente decidió hacer un altar por lo que iban a hacer, ese no era el objetivo. El altar de renovación fue hecho, fue construido para darle gracias a Dios de lo que ya Dios había hecho por nosotros. Y eso es bien bonito, es bien interesante y me recuerda una historia muy triste, muy lamentable en mi infancia. Yo habré tenido por ahí como unos 10 años, iba en el carro con mi mamá, con mi hermano, y un día ya estamos a un semáforo de llegar a la casa, de repente el carro frena en donde nosotros íbamos y se prende en llamas. Y empieza la llamarada, se prende en llamas, mi mamá sale corriendo por el lado, yo salgo por el otro, mi hermano estaba durmiendo, se despierta. Entonces cuando salimos del carro, en cuestión de 5 o 6 segundos, el carro empieza a arder en llamas y se prendió por completo. Y mi mamá, fíjense por qué me recuerda esta historia a lo que estudiamos esta semana. Y yo de pequeño no podía entender lo que hacía mi mamá. Mi mamá se arrodilla en medio de los carros con esa llamarada intensa, pidiendo alguna gente los bomberos, otra gente trajo extintores, y mi mamá nada de extintores, nada de gritos, nada de eso. Llegó y nos dijo, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y lo que yo no entendía hasta esta semana a través de esta lección es que yo siempre pensaba, ¿por qué mi mamá está orando en medio de este catástrofe, en medio de este desespero? Nos quedamos sin carro. Fue algo, pues, espantoso y también el trauma que deja cuando niño. Y esta semana aprendí que hay que orar y agradecer a Dios por lo que también ha pasado, por lo que nos permitió vivir y sacar experiencias positivas de eso. Y recuerdo que en la oración mi mamá lo único que decía es gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y yo decía, pero ¿por qué tanto agradecimiento si acabamos de perder el carro? Entonces, acto seguido, llega mi padre y mi padre lo único que gritaba también era gracias Señor, alabado sea tu nombre. Esta semana, por la gracia de Dios, he podido entender ese, esa escena que nosotros vivimos como familia más de 15 años después. La estoy entendiendo y entiendo la relación de este episodio con lo que estudiamos. Agradecer a Dios o meterse en una ceremonia no es para que Dios nos bendiga a futuro, es para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha ayudado de esa manera. El episodio número 3 hay que remontarnos hasta el monte Ebal, mencionado en el libro de Josué, allí en el capítulo 8, en el verso 30 al 33. Allí destaca que los israelitas debían situarse a ambos lados del arca, en presencia de los sacerdotes. Un grupo se situó entonces frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim, como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Este acto representaba las dos consecuencias posibles, la desobediencia del pacto que traía maldiciones o la obediencia que traía bendiciones. El pueblo decidió entonces comportarse de esta manera, hacer esta expresión simbólica, esta ilustración, para recordar lo que podía suceder en caso de mantener a Dios o no mantenerlo. Siempre Dios está allí y espera que nosotros les demos su lugar. ¿Y el lugar cuál debe ser? El primer lugar. Y esto me invita a desarrollar otra anécdota. Y ya con esto quiero ir finalizando. Cuando yo me caso, a los 2 o 3 meses, recibimos una llamada y caímos en una estafa junto con mi esposa. Todos los ahorros de nuestro noviazgo y los regalos de luna de miel, adiós, que les vaya bien. Y en medio del desespero, de hecho ese fue ese día que me llamaron y caímos en la estafa, me acababan de pagar. En medio del desespero, mi esposa tiene un rayito de claridad y dice, yo tengo un dinero guardado en efectivo. O sea que la cuenta no quedó total, bueno, la cuenta quedó vacía del banco, pero quedaban este dinero. Me voy a despejar la mente y cuando regreso a donde está ella llega y me dice, mira, ya resolví el resto del mes.
resolví el resto del mes, tenemos para la renta, tenemos para la comida, de repente esto es para gasolina y ya en esta otra semana se vuelven a pagar y está todo bien. Y yo le digo, ¿y este dinero? Y ella me dice, ese dinero es para el diezmo. Y yo le digo, no, 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 no. Le digo yo, vamos a agarrar ese dinero y de repente a completar, déjalo ahí si sobra. Y me dice mi esposa, no me estás entendiendo. Ese dinero ya es del diezmo, ya ese dinero incluso ahí está la ofrenda. Y después de sacar todo eso, mira lo que quedó. Y yo, sonrojado, con cara de vergüenza, le digo, sí, disculpa, perdón, vamos a orar. Y ha sido la lección más grande que nosotros hemos tenido como, como esposos en cuanto a las finanzas. Confiar en Dios y darle el primer lugar para simplemente dárselo como alabanza, Señor, hasta aquí nos has traído. La historia nos dice que un año después, en la misma fecha, teníamos el doble que habíamos perdido y un poquito más, por la gracia de Dios. Y todo esto pasa por alabar a Dios de manera desinteresada, por darle ese primer lugar, por tan siquiera pedir, de repente voy a hacer esto para retribuir, voy a hacer esto otro para que Dios me bendiga aquí, o de repente, no, es dar el primer lugar. Esta semana la reflexión y con lo que yo quiero que se queden es con que le demos el primer lugar a Dios en los cultos, en los devocionales. Esta semana en el culto del miércoles en nuestra iglesia local, allí un hermano levanta la mano, dice, quiero agradecer porque en medio de las tribulaciones me permite sacar tiempo y venir, porque estoy cansado y pude haber hecho otras cosas. Y es eso, no nos cansamos para ir a trabajar, no nos da pereza pararnos a las 4 o 5 de la mañana a ir al trabajo, pero nos cuesta a veces sacar un ratico allí para orar, para ir a la iglesia, para compartir. El mensaje también, esta parte dedicada a los hombres, hombres, somos nosotros los sacerdotes de nuestras casas, somos nosotros los sacerdotes de nuestra familia, somos nosotros quienes debemos desarrollar, implementar la oración, el culto familiar, y no solamente a nosotros, sino también involucrar a toda la familia. Ya el Señor se encargará del resto. Primero busquemos su reino, ya el Señor se encargará del resto. Y que seamos cada uno consciente de poner a Dios en el primer lugar, si es posible, en medio de las tribulaciones. Alabar a Dios, en medio del ajetreo, alabar a Dios, si es posible, si es posible. Todo es a través de la constancia, todo es a través del desarrollo del hábito constante y de esa comunicación, esa comunión con Dios es posible y las bendiciones se verán reflejadas en nuestras vidas. Les quiero también, ya para despedir, invitar a que nos ayuden a compartir estos contenidos, a que dejen su mensaje allí en la caja de comentarios y que por supuesto se suscriban al canal para que otras personas los puedan ver. La intención de este canal es, como siempre lo digo, hacer el momento de la escuela sabática un momento dinámico, un momento entretenido, un momento de debate en donde ayudemos también al maestro de la escuela a tener puntos de vista diferentes, nuevas ideas y que pues sea un momento de alabanza también. Ahora sí me despido, deseándoles como siempre un feliz día de preparación, un feliz sábado. Nos reencontraremos, Dios mediante, la próxima semana.